Hola, muy buenas tardes. En mi caso son buenas tardes. No sé en el caso de ustedes cuando estarán viendo este video. Estoy presentándome nuevamente con un nuevo video matemático de explicaciones de clases de matemática. Me gustó este inicio con mi escritorio, pensado así muy, ¿cómo se diría? Muy minimalista. Si vieran mi escritorio, este no es el de verdad. Bueno, y estoy aquí para presentarles lo que di en llamar la colección, una colección nueva que refiere a las ecuaciones diferenciales. Les debo contar que mientras yo estudiaba, las ecuaciones diferenciales fueron mis favoritas, ¿sí? Me encantaron las ecuaciones diferenciales. Las hay muy simples, las hay más complejas. Seguramente que si estás viendo este video de ecuaciones diferenciales, estás en un nivel avanzado del análisis matemático. No sé si habrás visto mis videos anteriores, así que por las dudas me presento. Mi nombre es Adriana, yo soy profesora de matemática y que como actualmente estoy jubilada de mis funciones docentes, estoy dictando estas clases para quienes necesitan de mi ayuda a través de YouTube, en un canal que di en llamar Mate Clases de Adri, al cual, si aún no lo hiciste, te invito a que te suscribas, me dejes un like, si quieres lo puedes compartir con otras personas que conozcas y en los comentarios me dejes cualquier comentario, pero aparte me puedes dar eh, la pista de qué temas te gustaría que yo desarrolle porque te están trayendo dificultades, ¿sí? En este caso, en esta colección, voy a arrancar por las ecuaciones diferenciales de variables separables. Como ustedes saben, si estás viendo ecuaciones diferenciales porque las estás estudiando, las ecuaciones diferenciales tienen varios tipos de resolución. Las hay de variables separables, homogéneas, de primer orden lineal, de Bernoulli, de Clairaut, de Riccati, totales exactas o de segundo orden. Estos 8 modelos son los que yo voy a abordar. Si hubiera otros, bueno, házmelo saber. En este caso en particular, estamos en el tema de variables separables. Bueno, para comenzar, debo refrescar la memoria, como siempre hago. Decía, como siempre hago, es necesario tener muy presente que la matemática estudia determinadas estructuras que no son compartimentos estancos, que se estudian en forma aislada, separadas e independientes unas de otras, sino que hay un encadenamiento entre esos conceptos fundamental. Por lo tanto, si vas a estudiar este video de ecuaciones diferenciales, es preciso que tengas presente todos los conocimientos de derivadas e integrales. Si eso no está al día, yo te recomiendo que suspendas este video y te vayas a la playlist que yo tengo presentada de análisis 1, donde explico derivadas y donde explico integrales, ¿sí? Es necesario saber derivadas e integrales para poder abordar este contenido. Pero por otra parte, fíjate que yo le di un orden a estas ecuaciones diferenciales. Bueno, es necesario seguir el orden. ¿Por qué? Porque a veces en las demostraciones o en las explicaciones de alguno de estos tipos estoy basándome en lo que ya conocía del anterior. Por lo tanto, si empiezo por las de Bernoulli, a lo mejor necesito las de primer orden y para las de primer orden necesito las homogéneas. Bueno, no. Es necesario empezar primero variables separables, después homogéneas, ¿sí? Por lo menos para tener en claro determinados conceptos, porque ha pasado a algunos alumnos que empiezan por estudiar Bernoulli y me dicen, pero acá me hablan de una de primer, ¿por qué esta de primer orden lineal? Bueno, fíjate lo que pasa con las de primer orden lineal. Bueno, y así es como que vamos encarando temas anteriores. Así que bueno, como yo supongo, en todos los videos voy a decir lo mismo, que ya sabes las anteriores, y en este caso es la primera, aquí me permito hacer una presentación respecto de qué es una ecuación diferencial. Mínimamente, para que tengas una idea. Ecuaciones diferenciales, muy bien. ¿De qué se trata? Bueno, como su título dice, son ecuaciones, pero son ecuaciones en las que figuran funciones y sus derivadas o diferenciales, ¿sí? De tal manera que resolver esta ecuación significa hallar la función primitiva original que dio origen
a esa ecuación diferencial. Dicho de otra manera, van a desaparecer las derivadas o diferenciales. Va a quedar solamente la función, que obviamente no va a ser una función muy lasa y llana. Van a haber expresiones terribles. Pero bueno, no es imposible. El tema es fascinante. Van a ver. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, miren, estas serían ecuaciones diferenciales. Tengo una derivada primera, tengo una derivada segunda, una derivada primera, o tengo derivadas parciales, porque en vez de tener una sola variable tengo dos. O sea, pueden ser con una variable con derivadas parciales. O fíjense, acá tengo y', y segunda, y tercera, ¿sí? Y segunda al cuadrado. Son todas características notables de las ecuaciones que van a hacer una diferencia. Ahora voy a ampliar. Encontrar la solución de una ecuación diferencial, por ejemplo, supónganse que me dan esto. Yo puedo decir que la primitiva que dio origen a esto es un polinomio de segundo grado. ¿Por qué? Porque al derivarlo una vez me queda de primero y al derivarlo a la segunda me queda el cero. Me queda una constante y al derivarlo a la tercera me queda el cero. Entonces, esta podría ser una solución general, ¿sí? Donde no sé cuánto vale A, B y C. Pero si a mí me dieran el conocimiento de cuánto valen A, B y C, en esta ecuación general, yo podría obtener, reemplazando, ¿no?, una solución que voy a llamar la solución particular. Bueno, ese es el objetivo. Dada la ecuación diferencial, llegar a la primitiva que le dio origen. Y en particular podemos encontrar un formato particular, ¿no? Entonces, vamos a caracterizar estas funciones. Las funciones, tomé los ejemplos que les di recién, se pueden reconocer como de una sola variable. En este caso tenemos la 1 y la 3. A esas se las va a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Pueden tener dos o más variables. Fíjense el ejemplo 6 y 7, que son con ecuaciones derivadas parciales, ¿sí? A esas se las llama ecuaciones diferenciales entre derivadas parciales. A su vez, en todo este paquete podemos hablar de orden de una ecuación diferencial, es decir, las ecuaciones diferenciales se clasifican por orden y por grado. El orden me lo da el orden de la derivada, ¿sí?, que intervienen. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la 1, la 3 y la 6 son de primer orden, porque están solamente con derivada primera. En cambio, la 2, la 5 y la 7 son de segundo orden, porque tienen hasta la derivada segunda. ¿Y qué pasa con la 4? Sí, señores, si estuvieran acá me estarían gritando, es de tercer orden. Bien, y dije que se clasificaban por orden o por grado. El grado de la ecuación diferencial va a estar dado por el grado de la derivada de mayor orden. Entonces, acá, en estos ejemplos que yo he dado, todas menos las 5 son de primer grado, porque la 5 es de segundo grado, porque fíjense, la derivada segunda, que es la de mayor orden, está elevada al cuadrado. Ojo, muy a propósito, esta tiene un cubo. Se tientan a decir que el grado de esta ecuación diferencial es 3. No es 3 porque la que está al cubo es la derivada primera y el mayor orden de la ecuación es la derivada segunda, que está al cuadrado. ¿Bien? ¿Se nota la diferencia? Muy a propósito este cubo, ¿eh? Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a empezar por las ecuaciones de primer orden y de primer grado, y en particular, de lo que presenté al comienzo, las ecuaciones diferenciables de variables separables. ¿Qué tipo de ecuaciones son? Son aquellas que van a cumplir con una particularidad muy especial. Entonces, supónganse que tengo una función que depende de x y de y que al derivarla me da una función para x y una función para y derivada, ¿no? Su ecuación diferencial, que llamémosla así, delta y sobre delta x, dio esto. Bien,
Entonces, si yo logro en esta ecuación separar los diferenciales con las funciones que contienen la misma variable, es de variables separables. Si no, no. Tendré que ensayar alguna otra particularidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es pasar. Me rectifico. Si yo logro separar cada diferencial con su variable de tal manera, estoy agregando esto, de tal manera que los diferenciales quedan en el numerador, el diferencial no puede quedar abajo, es decir, este diferencial no puede quedar acá abajo, entonces, ¿qué hago? Simplemente lo paso multiplicando, ¿sí? Y observen, yo puedo reunir cada diferencial con su variable. Acá está el diferencial x con h de x. Y esta g de y, la debería pasar al otro miembro para juntarla con el y. Entonces, si puedo lograr eso en una ecuación, fíjense, d de y sobre g de y, todo rojo de un lado, todo azul del otro, ¿sí? Si yo puedo hacer eso, o sea, que no quede mezclado los colores están muy a propósito para que visualmente entiendan el concepto, ¿sí? La ecuación es de variables separables y se puede aplicar este método. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, muy simple, se integra por separado, es decir, voy a hacer la integral de esta expresión y la integral la expresión del otro lado, de tal manera que esto me va a dar un resultado, una función sin diferenciales. Y esto me va a dar otro resultado. Y acá le va a aparecer una constante. La constante va a aparecer en algún momento. Bueno, esta va a ser la solución general, es decir, la que dio origen a esa ecuación diferencial. Pero yo tengo que poder separar cada diferencial con su variable. De tal manera, vuelvo a rectificar, que los diferenciales queden en el numerador. Muy bien. Por ejemplo, vamos al ejemplo que siempre es clarificador. Supónganse que tengo esta ecuación diferencial. Los ejercicios no les van a venir con colores. Acá el mundo de la informática permite esto para que quede claro qué es lo que tengo que juntar con qué. Es una técnica visual para la explicación, para que no queden dudas. Bueno, si ustedes observan acá, mi ejercicio tiene dos términos, un término, dos términos, está igualado a 0, por lo tanto se me ocurre pasar esto al otro miembro y ahí ya separé los diferenciales. Un diferencial está de este lado y un diferencial está del otro. Ambos están en el numerador, o sea que los diferenciales no se tocan. Dicho de otra manera, acá voy a tener que juntar todo lo que tiene x y acá voy a tener que juntar todo lo que tiene y. Por lo tanto, este se queda acá, este pasa, este se queda acá y este pasa. Entonces, x diferencial x y pasa este dividiendo, y menos b diferencial y pasa este dividiendo. ¿Sí? Fíjense, todo azul de este lado, todo rojo de este lado. Eso es lo que yo tengo que poder hacer para poder aplicar este método. Separar las variables. El delta con su variable. Cuidando siempre que los diferenciales queden en el numerador. Entonces, yo voy a hacer la integral de este lado y la integral de este lado y esa va a ser la solución. Ahora bien, la integral, y bueno, rebúsquensela, puede quedar cualquier cosa para integrar. Por eso es necesario que ustedes sepan integrar a la perfección. Si no saben integrar a la perfección, pongan pausa para ver este video en otro momento y váyanse al video número 17 de mi colección que habla de integrales. Es largo, pero es apasionante porque las integrales son fantásticas. Bueno, si yo voy a resolver esto, de este lado se me ocurre hacerlo por el método de sustitución. Entonces, digo que u es lo de abajo, a menos x cuadrado, y ahora derivo u, que será menos 2x diferencial x. Como bien saben ustedes, me tiene que quedar el resto, que es x diferencial x. Me está molestando este menos 2, que lo voy a pasar dividiendo al d de u. Por lo tanto, con esta sustitución el ejercicio queda
a menos x cuadrado, que es la u, está debajo. Entonces puedo poner 1 sobre u. Y x diferencial x quedó como d de u sobre menos 2. Eso va a ser igual. Del otro lado, como tengo el mismo grado del polinomio, se me ocurre distribuir el denominador de tal manera que me queda y sobre y diferencial y menos b sobre y diferencial y. O sea, separarlo en dos integrales. ¿Por qué? Porque me estoy valiendo de la propiedad que decía que podía separarlo, ¿no? Entonces, de este lado sale el 1/2, sale la constante, como siempre, y me queda la integral de 1 sobre u, que como bien ustedes saben es logaritmo natural de u. Y de este lado esto me da y. ¿Por qué? Y porque y con y se va, me queda 1, y la integral de 1 es y. Menos, y acá saco la b como constante y me queda logaritmo natural de y. Acá le puedo hacer aparecer la constante. La constante, como bien me expliqué en integrales, puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lado, porque en realidad, si hay varias, se van a amontonar en un nuevo número. O sea, es más constante. Fin. Bueno, ¿esto está terminado? No, porque en realidad u es un mecanismo para calcular la integral. Hay que devolverle su formato original. Entonces va a quedar menos 1/2 logaritmo de, y acá pondré a menos x cuadrado. Y el resto igual. Acá vale la indicación de cada profesor. Hay profesores que indican que este término lo puedo pasar al otro lado, sumando, lo mismo que la c, y despejo y en función de los logaritmos, que los puedo agrupar en uno solo, aplicando las propiedades de los logaritmos, y queda una expresión más condensada, ¿sí? Bueno, yo lo dejé ahí. Todo depende de lo que el profesor pida. Si el profesor pide que despejen y, miren, no lo voy a hacer en vivo porque no me permite presentarlo el video, pero voy a suspender, para ustedes va a ser nada, porque lo van a ver a continuación, y les voy a hacer esa deducción para que ustedes vean cómo pueden reunir esto en algo más comprimido. Bueno, aquí estoy de vuelta, ustedes ni se dieron cuenta, con lo prometido. Les había dicho que esto se puede reelaborar. Vuelvo a repetir, vuelvo a insistir. Hay profesores a los cuales no les interesa que ustedes hagan procedimientos algebraicos al final. ¿Por qué? Porque su objetivo de estudio es que sepan resolver la ecuación diferencial y listo, ¿sí? Si ese es el caso, bueno, ahí queda. Lo que ocurre es que a veces las ecuaciones diferenciales se están presentando para resolver otra cosa. Entonces, si yo después tengo que seguir trabajando con otros cálculos, con esta expresión, a veces no me es conveniente. Entonces, los procedimientos algebraicos vienen a simplificar o por lo menos llevar esto a una expresión más simple, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían? Bueno, les cuento. Lo que voy a hacer es despejar y. Entonces, este término que está sumando lo paso restando al otro lado, ¿sí? Y el c, que también, este lo paso sumando y este lo tendría que pasar restando. Pero en realidad no se compliquen, no se enreden con la c, porque es una constante. O sea, que pase restando, sumando, es lo mismo, es una constante. Entonces la pasé sumando. ¿Podría haberla pasado restando? Sí, y no cambia. Entonces, en estos casos, así como la C, yo le puedo poner el signo que quiera, porque en realidad no altera, también la puedo poner afectada por cualquier operación matemática, porque en realidad yo estoy representando una constante, cuya derivada es 0. O sea, la derivada de C es 0, pero la derivada del logaritmo de C también es 0. Entonces, le puedo poner logaritmo. Y esta en realidad es una estrategia muy útil porque así todo me queda en función del logaritmo y puedo empezar aplicando propiedades del logaritmo, condensar esta expresión. ¿De qué manera? Bueno, acá voy a aplicar la propiedad que dice que cuando tengo una potencia, el logaritmo de una potencia, la potencia baja multiplicando al logaritmo. Viceversa, esto me puede quedar logaritmo de a menos x cuadrado y este menos 1/2 como exponente. ¿Sí? Bueno, en el segundo término lo mismo. Tengo un b multiplicando. Entonces puedo hacer logaritmo de y elevado a la b. Y acá, bueno, no puedo hacer nada. ¿Sí? Es insignificante.
Entonces, como ven, logaritmo de algo más logaritmo de algo más logaritmo de algo da la sensación de que provino de un producto, ¿sí? Porque hay una propiedad que dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada término. Entonces, yo puedo reunir esto en un logaritmo único que contenga la multiplicación de todo su contenido. Pero, oh sorpresa, ¿por qué puse fracción? Porque acá me doy cuenta que está elevado a la menos un medio. Por estar elevado a la menos, yo lo voy a escribir abajo, ¿sí? Voy a invertir la fracción. Y como es un medio, como bien ustedes saben, eso es raíz cuadrada. Entonces voy a escribir raíz cuadrada da menos x cuadrado en el denominador. Y arriba voy a dejar y a la b por c. Es decir, si yo tengo logaritmo de esto, hago logaritmo de esto más logaritmo de esto menos logaritmo de esto. Pero en vez de poner menos logaritmo de esto, podría ponerlo como potencia negativa y hacer más logaritmo de esto. ¿Sí? Bueno, este sería el resultado más condensado que me podría ser de utilidad para vaya a saber qué cosa que sigo estudiando. Por ahora, si el profesor me pedía simplemente resolver la ecuación diferencial, la resolución de la ecuación diferencial terminó acá. Estos son procedimientos algebraicos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es un video corto porque acá termina, no hay nada más para aclarar. Pero bueno, ya que es corto, voy a aprovechar para hacer otro ejemplo. Fíjense. Sigo con los colores porque en realidad me parece que visualmente les da la pauta de lo que está pasando. Entonces, acá no tengo igualado a 0, así que tendré que jugar con las expresiones. Y en realidad la clave está con los diferenciales. Yo primero me tengo que ocupar de acomodar los diferenciales de un solo lado para después ver si puedo pasar las variables que le corresponden a cada lado. Y yo observo que acá tengo diferencial y, acá tengo diferencial x y acá tengo diferencial y. Es decir, esto me da la pauta de que este término se tiene que juntar con este y este tiene que irse para el otro lado. O sea, yo lo que hago es, dejo el primer término que tiene diferencial y, traigo menos x cuadrado diferencial y del otro lado, y este que tiene el diferencial x lo mando para aquel lado. ¿Sí? Ahí está, agrupé por diferenciales. ¿Qué me queda? Acá hay dos expresiones con diferencial y. Lo saco como factor común. Me queda 4x menos x cuadrado. Y acá, bueno, nada. Bueno, observar. Todas las x se pueden venir para acá con el diferencial x y esta y se puede ir para allá. Puedo separar las variables. De tal manera que esto me queda así. Pude juntar todos los rojos, todos los azules. Entonces ahora voy a integrar lo que tengo de este lado con lo que tengo de este lado. Esta integral es muy fácil, es inmediata. Logaritmo de y igual a... Y acá tengo una de las integrales que resolví en el video número 17 de integrales, bajo el término de ecuaciones racionales, ¿sí? De integrales con funciones racionales. Entonces, para resolverla, lo que yo voy a hacer es usar el teorema fundamental del álgebra, buscando las raíces. Para buscar las raíces de un polinomio, ustedes saben que basta con factoriarlo. Acá saqué factor común, me queda 4 menos x. Entonces, lo que dice el teorema del álgebra, el teorema fundamental, es que esto se puede desarmar, por llamarlo de alguna manera, en una suma algebraica de fracciones que den esto. Una con x y otra fracción con 4 menos x, poniéndole a y b valores a descubrir. Entonces yo hago como un denominador, x menos 4x, me queda a por 4 menos x más b por x. Como bien saben, yo tengo que igualar, o sea, los denominadores ya están igualados, porque así están preparados. Entonces, lo que tengo que igualar son los numeradores. Entonces digo que 1 va a ser igual a, y acá aplico distributiva, 4a menos ax más bx. Como esto es una igualdad de polinomio, se me va a presentar que
1, término independiente, es igual a, y del otro lado tengo como término independiente 4a, de donde puedo deducir que a vale 1/4. Primer resultado. Y 0 en x, porque no tiene, lo voy a igualar a menos ax más bx, que usando el resultado de a como 1/4, sin las x, porque ya sé que es el de x, me queda que b es 1/4 también. O sea, a es 1/4, b es 1/4. Por lo tanto, esta integral me quedó separada en dos. Una es 1/4 sobre x, que es la primera variable, la primera fracción, y 1/4 sobre 4 menos x cuadrado. Entonces, teníamos logaritmo de y de este lado, el 1/4 sale fuera de la integral, me queda integral de 1 sobre x, que es logaritmo de x, más 1/4 sale como se me lengua la traba. Sale como constante por la integral de 1 sobre 4x menos x, que es logaritmo de x, más c. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera despejar y, tendría que expresar esto de una manera más condensada, como hice en el caso anterior. A mí se me ocurre, por ejemplo, sacar 1/4, me queda logaritmo de x, más logaritmo de c. Que este no tenga 1/4 no es un problema. Ustedes saben que con la constante puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer de cuenta que la puedo dividir por 1/4 y queda c. Entonces, esto más aún me quedó lo de aquí adentro y el 1/4 lo pasé para acá, multiplicando. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo escribir logaritmo de y a la cuarta, por la propiedad de los logaritmos, que dice que esto pasa a potencia, ¿no es cierto? Y acá esto lo puedo condensar en logaritmo de x por c, que son los positivos, sobre 4 menos x, que es el negativo. Si yo tengo una igualdad de este tipo con logaritmos, se puede decir que el parámetro que está aplicado al logaritmo de este lado es igual al de este. Es decir, me estoy quedando sin espacio, y cuarta es igual a x por c sobre 4 menos x. Pasando el cuarta, me queda raíz cuarta de x por c. ¿Bien? O sea, acá estaba terminada la ecuación diferencial. Lo demás fueron pasos algebraicos que le agregué para que quede en una expresión más simple. Más simple, ustedes me dicen, más simple no quedó. Bueno, pero desaparecieron los logaritmos. Y esto a lo mejor para lo que continúa es importante, es valioso. Bueno, como les decía hace un rato, este es un video corto porque no tiene más para explicar, así que simplemente los invito a que puedan practicar ejercicios. Si necesitan de mi ayuda, saben que me pueden contactar. El formato se los doy en los comentarios, así que por ahora los invito a tomar sus elementos de trabajo y acá les doy para que anoten en sus cuadernos ecuaciones diferenciales que pueden ser resueltas por el método de variables separables. Si todavía no lo has hecho, se pueden suscribir a mi canal, dejarme un like en los videos que les gustan y algún comentario. Sobre todo si hay alguna necesidad de algún tema que yo no haya abordado aún en mi mate clases de Adri. Por ahora, debo decirles que hemos llegado al final, ¿sí? Así que será hasta la próxima. Espero que tengan una bella tarde y que nos volvamos a ver en el próximo video.